¿Cómo está? Un gusto saludarle, gracias por ser parte nuevamente de una entrevista a fondo. Este fin de semana largo en que vamos a conversar con uno de los diputados nuevos. Me refiero a Luis Pardo por el distrito número 6, diputado por Renovación Nacional, para conocer un poco cómo se ha ido ambientando lo que para él también es nuevo, como es el Congreso Nacional, y cómo ha sido estos meses ya de labor. ¿Cómo está, diputado? Un gusto tenerlo acá en Quinta Visión. Igualmente, Leonardo, gracias por la invitación. Casi 100 días, diputado. Cuénteme hasta el momento cómo ha sido este proceso para usted. Bueno, ha sido muy intenso. La verdad es que yo conocía lo que era la labor legislativa, pero la ciudadanía sabe también que los diputados no solo legislamos, sino que también representamos el territorio y lo que es la representación territorial ha sido muy intensa. El hecho de vivir acá en la región además significa que más que una semana distrital, uno tiene un mes distrital y eso ha sido quizá lo más interesante porque ya como diputado uno puede colaborar y ayudar en muchas gestiones y en muchas actividades para beneficio de los ciudadanos que representa. Así Ahora, que ha sido... Usted lo ha dicho, diputado, muchos terrenos. ¿Cómo lo ha hecho por esta situación de que hasta la elección anterior, ¿no es cierto?, no era tan grande, no era tan extenso el distrito al cual usted hoy representa? Entonces, la verdad es que tiene que moverse bastante y llegar a diferentes comunas. ¿Cómo lo ha hecho? ¿Ha sido incómodo aquello? No, más que incómodo, es pesado, pero se compensa ampliamente cuando uno ve resultados y desgraciadamente es muy difícil planificar porque las situaciones se van produciendo. Uno quisiera decir ya voy a dedicar tal día a tal comuna, pero la verdad es que frecuentemente hay que atravesar la región completa para llegar de una actividad a otra y poder estar lo más posible en el territorio, que son 26 comunas. Bueno, diputado, hablemos de las cosas que están pasando, ¿Sí? De las situaciones que han ocurrido. Y lo primero que le quiero preguntar, ¿era necesario esto, no es cierto, de levantar una moción de censura contra la mesa directiva de la Cámara de Diputados después de lo que ocurrió en la votación? Bueno, yo creo que tuvimos un amplio debate dentro de la bancada de Renovación Nacional y más allá de ese debate que ya lo zanjamos y felizmente todos votamos de acuerdo a lo que acordamos. Yo creo que era importante representarle el punto a la mesa respecto no solo del episodio de la carta enviada al presidente de la República sin acuerdo de los comités parlamentarios, sino que además de una serie de situaciones en que habíamos visto, digamos, que la mesa no tenía la suficiente imparcialidad respecto de lo que es el manejo de la Cámara. Sin embargo, yo creo que también se han dado paralelamente señales positivas por parte de la misma presidenta de la Cámara y de los integrantes de la mesa, y yo creo que aquí lo más importante es justamente crear las condiciones para que la Cámara funcione, manteniendo por supuesto las diferencias y los debates políticos, pero que en lo institucional funcione adecuadamente. Hoy día mismo votamos un proyecto de ley importante donde no todos estábamos de acuerdo, pero felizmente se aprobó respecto del empleo juvenil y esa es la manera en que tenemos que seguir trabajando hacia adelante. Claro, porque cuando estamos grabando esta entrevista, usted viene rápidamente, ¿no es cierto?, desde el Congreso Nacional, va a estar con nosotros acá y después se va a los Andes. Es justamente un poco lo que conversábamos al inicio. Sí, voy a los Andes, pero para ser más preciso, voy primero a los Andes, después a Yayay, después a San Felipe y después a los Andes nuevamente. Así son los recorridos del recorrido. Oiga, pero volviendo a este mismo tema, queda la impresión de que se busca de alguna forma, ¿no es cierto?, hacer notar esta molestia, pero hay algunas voces que dicen que fue al contrario. Se fortaleció, en este caso, por ejemplo, la figura de la presidenta de la Cámara de Diputados y además se logró unir a la ex concertación, ex nueva mayoría, cuando hay un momento en que están bastante disgregadas las fuerzas. Bueno, todo eso formó parte del debate que hubo antes de tomar la decisión. Y puede que ese juicio o ese análisis sea justo, o sea correcto, digamos, pero hoy día ya la etapa está superada y estamos todos concentrados en legislar y ojalá que la ciudadanía nos vea debatiendo respecto de los proyectos de ley y respecto de las políticas públicas que tenemos que implementar en beneficio de la ciudadanía y no discutiendo y debatiendo respecto de las diferencias internas tanto de los partidos como entre las distintas coaliciones. Claro, con respecto a lo mismo, no puedo dejar de preguntarle las declaraciones del senador de su partido, Francisco Chaguán, quien dijo que esto prácticamente había sido una pérdida de tiempo, que no había llegado a nada bueno. Bueno, mirado desde fuera de la Cámara y después de acontecidos los hechos puede tener razón, pero reitero, yo creo que acá ya es una etapa superada y es yo diría una escaramuza. O sea,
no tiene la importancia de un tema nacional, digamos, como otros que estamos debatiendo que sí son importantes, como el tema de las migraciones, como el tema del mercado laboral que hoy día debatimos y tantos otros que vienen en la agenda legislativa. Usted lo dice, o sea, no tiene importancia nacional, sin embargo, esto parte de unas declaraciones del propio presidente Sebastián Piñera, quien los llama a hacer la pega, como Sí. se dice en buen chileno, producto de esta sequía legislativa que entre comillas se comenzó a hablar hace unos días. Y de alguna forma, ¿no les llega a ustedes también un poco ese mensaje y no a ustedes también lo colocan en ese plano de que en ese momento lo que decía el presidente es que no se estaba haciendo la pega como correspondía, sector parlamentario? Yo creo que el presidente respondió a una crítica que le estaba formulando la nueva mayoría, que era la crítica de la supuesta sequía legislativa, y su expresión, digamos, coloquial de hacer la pega, yo la entiendo en el sentido de que nos concentremos en sacar adelante la agenda legislativa que efectivamente el gobierno ha ingresado al Parlamento y que por lo tanto está hoy día en las comisiones y a medida que avance va a ir llegando a la sala, en vez de perpetuar esta disputa. Yo entendí así las declaraciones del presidente y yo creo que hay a veces demasiada sensibilidad a la crítica política y el presidente de la República, como cualquiera de nosotros, tiene todo el derecho a hacer crítica política. ¿Se está bloqueando al interior del Congreso Yo creo que había lo que es la agenda del gobierno? Yo creo que hay un cambio de ánimo en ese sentido. Yo creo que efectivamente, más que bloquear, había una cierta desidia. El hecho de que todas las comisiones sean presididas por parlamentarios del Frente Amplio o de la nueva mayoría, vamos a decirlo elegantemente, le había restado entusiasmo a lo mejor a poner estos temas en tabla, pero yo creo que justamente después de todo este debate, la actitud ha cambiado. Hemos visto al ministro Chadwick reunirse con los presidentes de los distintos bancadas del Senado. Nosotros mismos, reitero, en la Cámara hemos visto también una actitud distinta por parte de la propia presidenta de la Cámara. Y yo creo que estamos en condiciones de retomar lo que es la marcha normal, ¿no es cierto?, de todo este proceso legislativo. Ahora, como este tema informativo, ¿no es cierto?, es así, va y viene, me llegan justamente por interno algunas informaciones para reforzar algo que se está dando o que se ha dado en los últimos minutos. Recordemos que este programa lo estamos grabando para ser emitido este fin de semana largo. Hablemos de otro tema. Sí. Y justamente sobre eso me están informando. La Fiscalía de Rancagua y el equipo S9 de Carabineros concretó la detención del ex canciller del Arzobispado de Santiago, Óscar Muñoz Toledo, de 56 años, en medio de la investigación por casos de presuntos abusos sexuales de sacerdotes. Este es quizás uno de los primeros casos de detención real que se conoce después de todo lo que ocurrió en las últimas semanas. Y ha cambiado un poco quizás la visión de la justicia, porque, claro, el Papa está dando una señal fuerte, ¿no es cierto? Le ha pedido la renuncia a algunos obispos, se reunió con los obispos después de desconocer cuando estuvo en nuestro país la situación que está pasando, pero después echó pie atrás y dijo, bueno, esto está pasando, llamó a los obispos, hubo reuniones en el Vaticano, han venido algunos emisarios, ha venido el cambio de obispo, reitero, y ahora la justicia está actuando, por lo menos públicamente, en lo que ha ocurrido con este sacerdote. ¿Qué le parece? Me parece muy bien. Ahora, para ser bien exacto, la justicia ha actuado antes. Actuó en el caso del cura Tato, si recordamos. En el caso de Caradima no pudo actuar porque los delitos estaban prescritos. Hoy día el gobierno ha presentado un proyecto de ley para la imprescriptibilidad de los delitos, ¿no es cierto?, sexuales en contra de menores. En el caso de Caradima, por lo tanto, actuó la justicia canónica, pero no la justicia civil, pero producto justamente, o penal, justamente producto de que los delitos estaban prescritos. Pero hoy día esta detención no es la primera, pero es una buena señal. Pero yo creo ¿sabe qué, diputado? Hay una gran diferencia. Que esta detención corresponde a un alto jerarca, si lo podemos no, llamar es así, que aquí no pueden porque haber, es canciller, claro, o sea, ¿no? Un poco cuando se habla de que hay discriminación, ¿no es cierto?, de que no llega a la justicia a todos, en este caso del tema de la iglesia, está llegando a uno de los, si podríamos llamarlo, altos jerarcas. Por supuesto, y me parece muy bien que así sea. No pueden haber distinciones de categorías distintas de ciudadanos al momento de dar cuenta de lo que son las conductas reprochables y además terribles como son el abuso de menores. Ahora, ¿usted cree que desde el punto de vista de la Iglesia, el Vaticano, debiera ser mayor la respuesta? Porque muchos han dicho, bueno, aquí todos los obispos debieran salir, los que estaban. ¿Cómo cree usted, cómo ha visto que se ha llevado este proceso? No, yo creo que había un cambio de actitud de la Iglesia. Yo creo que los obispos, no sé si colectivamente, pero una gran cantidad de obispos
en los últimos años no actuó en la forma debida respecto de este fenómeno, como pasó en muchos otros ámbitos de la sociedad también. Pero hoy día yo creo que nadie puede dudar de que la transparencia y encarar, ¿no es cierto?, en forma totalmente honesta la ciudadanía y subordinarse plenamente a los tribunales de justicia, particularmente en este tipo de materia, debiera ser la conducta de los obispos. Y respecto de aquellos que tuvieron conductas no de participación en los ilícitos, pero sí de hasta algún grado de encubrimiento, obviamente que ellos debieran salir, pero tampoco podemos caer en una racia general, ¿no es cierto?, y despedir a todos. Probablemente hay muchos que han actuado correctamente y yo me imagino que la Iglesia estará haciendo internamente esa evaluación y estará operando y actuando de acuerdo a aquello. Una señal de la justicia, pero Sí. por otra parte hay otras señales, como por ejemplo en el caso Penta, ¿no es cierto?, donde hay una disconformidad por lo que ha sido la determinación del octavo Tribunal de Garantía de Santiago en el procedimiento abreviado por delitos tributarios, los controladores de Penta, que los condenó a 4 años de libertad vigilada, a un pago de 1.700 millones de pesos y el cumplimiento de un programa formativo sobre ética en direcciones de empresas. Y los excluye del delito de cohecho, que era la primera figura, ¿no es cierto?, por lo cual lo acusaba la Fiscalía. ¿Qué le parece esta Bueno, lo disyuntiva primero, que Bernardo, se da? señalar es que tenemos que tener la voluntad como sociedad de hacer frente a la corrupción y a todas sus formas, el cohecho, el soborno y todos los tipos penales, ¿no es cierto?, relacionados con la corrupción, con la mayor energía y con la mayor voluntad. De hecho, el gobierno ha presentado proyectos de ley en esa dirección. Esta semana, parlamentarios de oposición se opusieron a que aumentáramos las penas del cohecho. Perdón, cuando hablamos de parlamentarios de oposición, para dejarlo claro, los que antiguamente están en el gobierno o ex... Claro, ¿no es parlamentarios cierto?, de la nueva ex mayoría que hoy día, o en estos días, estamos hablando de ayer o antes de ayer, votaron en contra del aumento de las penas por los delitos de cohecho. Lo que ha ocurrido en el caso Penta hay que juzgarlo en función de las leyes que hoy día tenemos y son a través de las cuales tienen que actuar los tribunales de justicia. Los tribunales de justicia no pueden legislar, tienen que aplicar la ley tal como está. El gobierno ha subido o ha enviado un proyecto de ley para aumentar el delito de cohecho, las penas por el delito de cohecho y para introducir una serie de modificaciones en los tipos penales de manera que esto sea mucho más fuertes las sanciones, ¿no es cierto?, y mayores los instrumentos que tengan los tribunales para actuar. Pero lo que han hecho los tribunales al día de hoy hay que juzgarlo en el mérito de las leyes que hoy día nos rigen. Ahora, políticamente aquí la noticia no es que los tribunales hayan aplicado justicia de acuerdo a la legislación vigente, aquí la noticia es por qué no están disponibles los parlamentarios de la oposición a incrementar las penas, por ejemplo, de cohecho. Y ese debiera ser el tema central de la discusión. Porque muchos de los cuales han criticado justamente la determinación claro, judicial. Porque hoy día esos jueces, si hubiesen tenido sanciones como las que está proponiendo el gobierno en su proyecto de ley, no habrían tenido el resultado que está teniendo ese caso, sino que probablemente los culpables habrían podido ser sancionados y cumplido penas mayores. Caso similar en lo del subsecretario Wagner, también que estaba relacionado con este caso y que tampoco sale por el tema de cohecho, ¿no es cierto?, que ha absuelto cohecho, que era lo que se le acusaba en un principio, y queda con una situación mínima. Lo que pasa es que hoy día el estándar de prueba para el delito de cohecho es muy alto. Por lo tanto, los fiscales, para no arriesgar perder la causa, muchas veces van por el acuerdo, ¿no es cierto?, y el procedimiento abreviado, y cuando no están todas las condiciones no arriesgan ir tras el delito de cohecho. Por eso, reitero, el proyecto del gobierno incrementa las penas y además precisa mayormente los tipos penales, precisamente para que esto se pueda sancionar. Pero si ya se vota en contra, como usted dice, por parte de parlamentarios de la nueva mayoría, ¿irá a tener el colchón suficiente de votación? Yo espero que sí, a la pero sala? si ponemos justamente el debate público donde tenemos que tenerlo, o sea, si nos quedamos en lo que está pasando con Penta, cuando sabemos que Penta, nos guste o no nos guste, está siendo juzgado de acuerdo a las leyes hoy día vigentes y no nos concentramos en, como ciudadanía, exigir, ¿no es cierto?, que hoy día se modifiquen las leyes en la dirección para que este tipo de hechos no se vuelvan a repetir, claro, podría pasar, pero yo creo que el costo
ante la ciudadanía va a ser muy alto de aquellos que no estén de acuerdo con aumentar estas penas y mejorar nuestra legislación. Y ya que estamos hablando de proyectos que están en el Congreso Nacional, ¿fue un traspié para el gobierno esta situación para el proyecto de migración, ¿no es cierto?, que la Comisión de Gobierno de la Cámara aprobara por 7 votos a favor y con 6 en contra una indicación de la ley de migración que impide la expulsión de extranjeros, incluso dice de aquellos con antecedentes penales, que es una de las cosas que propone el presidente en su proyecto? Más que un traspié del gobierno, yo creo que este es un traspié de la oposición y se están equivocando en el juicio ciudadano, porque hoy día la ciudadanía ha apoyado, y así se puede verificar, ¿no es cierto?, en todos los estudios de opinión que se han hecho, ha apoyado las medidas de ordenamiento que ha introducido el gobierno. El gobierno ha sido muy enérgico, ¿no es cierto?, sin que todavía tengamos modificada la ley de migraciones, en ordenar la casa respecto del desorden que había con una inmigración desbordada, sin control, ¿no es cierto?, y hoy día estamos legislando para que esto que se ha hecho con buena gestión se pueda realizar, ¿no es cierto?, en el marco jurídico adecuado. Y lo que ha pasado es que nuevamente han aparecido indicaciones para impedir que el gobierno de turno, cualquiera que sea, pueda, por ejemplo, expulsar a personas que tienen antecedentes penales. Y eso yo creo que es algo que nuevamente la ciudadanía va a castigar. Y yo espero que la nueva mayoría y el Frente Amplio en estas materias escuchen también la voz de la ciudadanía y colaboren con una gestión de gobierno que en esta materia ha demostrado ser exitosa y estar acorde además con la confianza ciudadana. Le reitero la pregunta, pero de esta perspectiva, ¿se podrá lograr modificar esto y salir con la ley como estima el gobierno, como estiman ustedes, ¿no es cierto?, en este caso, como oficialismo, como en un principio, sabiendo de que no tienen ni mayoría en la Cámara de Diputados ni en el Senado? Yo creo que va a haber que seguramente llegar a acuerdos y yo espero que se puedan concretar esos acuerdos. Hoy día, por ejemplo, estábamos debatiendo en la mañana un proyecto de ley que crea un régimen especial laboral para que puedan estudiar los alumnos de las universidades sin perder sus beneficios, ¿no es cierto?, sin perder la gratuidad por el incremento que puede significar el aumento de ingresos para el grupo familiar y con un conjunto de condiciones que resguarda los derechos laborales, pero le da una mayor flexibilidad para que aquellos que están estudiando puedan trabajar simultáneamente. Y hubo el voto en contra de una gran cantidad de parlamentarios de la nueva mayoría y del Frente Amplio, pero no obstante hubo muchos también de la nueva mayoría que apoyaron las distintas indicaciones y artículos del proyecto y se logró avanzar. Yo espero que lo mismo ocurra con migraciones y con proyectos también relacionados, por ejemplo, con la delincuencia y la seguridad ciudadana, donde yo creo que el mandato que dio la ciudadanía al presidente Piñera es muy claro y más allá de las legítimas diferencias ideológicas que hayan, yo espero que estén los votos para ir avanzando según lo que fue ese mandato ciudadano. Hablemos de un tema netamente regional, porque usted hace un par de meses más o menos, cuando recién asumía la ministra de Medio Ambiente, junto al alcalde Concón y los alcaldes de Quintero y Puchuncaví, se reunió en Valparaíso, ¿no es cierto?, en la Seremía, con ellos para ver este tema del plan de descontaminación Concón, Quintero, Puchuncaví. ¿En qué está aquello? Y que preocupa bastante. El plan de descontaminación está avanzando, sin ir más lejos, hoy día recibimos todos los diputados transversalmente del distrito, recibimos a distintas organizaciones de las comunas de Quintero, Puchuncaví y Concón para escuchar sus inquietudes y sus planteamientos. Aquí lo importante es que el gobierno primero, ante más de 100 reparos que hizo la Contraloría General de la República al plan de descontaminación que había presentado la administración saliente, el gobierno, en vez de iniciar un nuevo proceso que se habría demorado 2 o 3 años, decidió corregir esas observaciones, mejorar el plan de descontaminación de manera que podamos tenerlo operando, digamos, ojalá dentro de este mismo año para que tenga efectos reales en la descontaminación. Es cierto que ese plan de descontaminación contempla algunos elementos contaminantes como el PM2 y el material particulado y no contempla, por ejemplo, metales pesados y arsénico. Pero tampoco tenemos norma de metales pesados y arsénico, por lo tanto debatimos, e incluso ahí hubo acuerdo con diputados del Frente Amplio que era preferible mantener y apoyar que este plan de descontaminación entre en vigencia y en paralelo ir avanzando en las normas que faltan a atrasar nuevamente el plan de descontaminación. Y en paralelo al plan de descontaminación trabajar, ¿no es cierto?, para
avanzar en materia de salud, sobre todo en una zona que ha sido particularmente golpeada, producto precisamente de la situación de saturación en que ha estado, particularmente las comunas de Quintero y Puchuncaví, de manera que podamos, en todas aquellas materias en las cuales estamos de acuerdo, que son muchas, empujar el carro a favor, ¿no es cierto?, de un mejor medio ambiente y de una mejor salud de la población, particularmente en esas dos comunas. ¿Pero cuándo se ve posibilidades de que esto avance? Porque ya hay algunos avances pequeños, pero ¿cuándo se podría utilizar este año? Pero la realidad. El plan de descontaminación debiera estar listo durante este año, lo cual significa que entra en vigencia a partir del próximo año. Si nos atrasamos más allá de este año, puede ser un año más de retraso, por eso que es importante lo que ha hecho el gobierno de concentrarse en trabajar sobre el plan que ya había elaborado el gobierno anterior y mejorarlo. Y por otro lado, en el anteproyecto de inversiones regionales vienen un par de elementos que son muy importantes particularmente para esta zona. Uno es la construcción de un CEFAM en Quintero, que va a permitir descongestionar el hospital de Quintero, y eso va a permitir a su vez mejorar la complejidad del hospital de Quintero. Y otro anhelo de la ciudadanía en Quintero y Puchuncaví, que tiene relación con que no hay capacidad hoy día en la región para por ejemplo, medir metales pesados, arsénico y otras sustancias en los exámenes de laboratorio que se practican a las personas, digamos, en la región. Hoy día está dentro del anteproyecto de inversiones regionales un centro de laboratorio importante que por una razón de la orgánica de la red de salud va a quedar ubicado en Marga Marga, pero que va a permitir procesar las muestras que se tomen en Quintero y Puchuncaví. Entonces, son dos noticias importantes en las cuales no me cabe ninguna duda también que todos los parlamentarios, independientes de su color político, vamos a apoyar para ir avanzando en estos temas tan sensibles para la comunidad. Diputado, en los últimos días se renunciaron, o se les pidió la renuncia, a dos intendentes, la de Atacama y Magallanes. Así es. E incluso han habido declaraciones de que esto en el marco de los primeros 100 días se han hecho algunas evaluaciones, hay que empoderarse más de los cargos. Esto está dando pruebas, y lo ha dicho también el ministro Chadwick en su calidad de vicepresidente mientras el presidente estuvo en el extranjero, de que se está evaluando y no se descarta a lo mejor hacer más cambios. ¿Cómo toma usted esta situación de que a 100 días se tenga que hacer este tipo de evaluaciones y a lo mejor vengan más cambios? Bueno, la evaluación es permanente y es continua, no solo en el gobierno, sino que en cualquier organización que tenga vocación, ¿no es cierto?, de mejorar y desarrollarse positivamente. Así que a mí me parece bien que el gobierno evalúe, que haga los cambios a tiempo y no tengamos que esperar a que las situaciones se agraven, ¿no es cierto? Y en ese sentido yo creo que en la región tenemos una buena evaluación. Hemos logrado hoy día este anteproyecto de presupuesto regional que con el acuerdo del Consejo Regional, que es muy importante. Que por primera vez en la historia que es vinculante y que lo aprueba el CORE. Es vinculante, ahora no significa que todo lo que está en el ARI se va a poder hacer, por eso que es tan importante que los parlamentarios en proyectos específicos como los dos que yo mencionaba, que son particularmente sensibles, aunemos fuerzas para lograr que esos recursos sean aprobados en el nivel central. Pero así como ese, se está notando, ¿no es cierto?, un gobierno regional que ya está plenamente desplegado. Los problemas de instalación a los cuales se ha hecho tanta referencia en el último tiempo tienen más que ver con los cambios legislativos que ha habido. Cambió la alta dirección pública, hay sentencias de la Corte Suprema y dictámenes de la Contraloría General de la República que cambian las reglas del juego respecto de los funcionarios a contrata y de los funcionarios a honorarios, de manera que hoy día, a diferencia de lo que pasaba con los otros cambios de gobierno, hay funcionarios que son absolutamente políticos y que se resisten a dejar sus cargos, y por lo tanto la instalación ha sido un poco más lenta en ese sentido, pero yo observo un gobierno regional plenamente ya instalado y operando con buenos resultados, como por ejemplo la noticia del ARI. Nos queda un minuto para terminar, diputado, ya su evaluación de lo que ha sido estos primeros 100 días, pero en lo concreto en nuestra región. Bueno, ¿qué ha faltado? ¿Qué ha sido lo mejor? Bueno, yo creo que a nivel general del gobierno yo veo positivamente que en materias donde vienen cambios legislativos pero ni siquiera se han iniciado esos cambios, ya el gobierno y también el gobierno regional ha demostrado una voluntad concreta. Por ejemplo, en el tema de la delincuencia. En la región, al igual que en el resto del país, se han organizado operativos policiales exitosos, ¿no es cierto?, que han permitido sacar de circulación a centenares de delincuentes que estaban con órdenes de detención pendientes.
independiente que esto haya generado trastornos en la justicia, haya generado que muchos de ellos nuevamente quedan en libertad producto de distintas circunstancias que esperamos corregir mediante los cambios legislativos que se van a debatir. Independiente de eso, esto ya es una señal potente a la ciudadanía y la ciudadanía lo aprecia y lo valora. Y lo mismo respecto del tema de las migraciones y respecto de materias como la inversión regional que esperamos también de parte del gobierno central, el compromiso del presidente de la República que dijo que iba a estudiar el polinomio, es decir, la forma mediante la cual se distribuyen los recursos desde el nivel central a las regiones, porque Valparaíso ha venido siendo castigado largamente en los últimos años y esperamos que eso también se traduzca en mayores recursos para nuestra región. Diputado Luis Pardo, diputado de Renovación Nacional por Distrito 6, un gusto tenerlo acá en esta mesa de conversación. Ha sido una interesante conversación y le deseamos lo mejor para lo que sigue, porque recién van 100 días y esto, ¿no es cierto? Estamos recién empezando. Está recién empezando. Muchas gracias, diputado. Gracias a ti, Bernardo. Conversar entonces con un diputado que se caracteriza tanto por cumplir sus funciones en el Congreso, pero por estar mucho en terreno, sobre todo en lo que se refiere a su distrito, el extenso Distrito 6 de nuestra región. El diputado de RN, Luis Pardo. Que esté muy bien usted y su familia.